Buenas noches. Agradezco a Dios por el privilegio de poder estudiar el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, como otras veces hemos mencionado, se diferencia de los demás evangelios, que fue un evangelio enfocado históricamente en Jesús. Esto da muchísimos datos históricos que los otros evangelios no dan. Sigue más la línea histórica que los otros evangelios. Además, como es un evangelio, el de Lucas, no resultado del testimonio que vio, digamos, de la vida de Jesús. Él no fue un testigo ocular de la vida de Jesús. En otras palabras, su evangelio no es el testimonio de él, pero es el testimonio de otras personas, de muchas personas que estuvieron en una u otra forma relacionados con Jesús. Los otros tres evangelios son el testimonio de tres testigos. Mateo, Marcos y Juan. Al contrario, es más bien el testimonio de las personas, no es el testimonio de Lucas, sino de las personas que estuvieron cerca de Jesús. Este evangelio más o menos se escribió cerca del año 70. Y entonces esto es necesario tener en cuenta para poder entender mejor este capítulo. Los versículos 1 al 5. Levantando Jesús la vista, vio a los más ricos echar sus ofrendas en el arca del tesoro. También vio a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y les dijo, versículo 3, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos allí echaron en las ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó, en realidad echó todo lo que tenía para vivir. Jesús hizo esta alabanza de la viuda, vio la abnegación al dar su ofrenda, dio todo lo que ella tenía para su vida, a diferencia de los otros que habían entregado, digamos que dieron la ofrenda de lo que les sobraba. En realidad, entonces, la ofrenda no importa para Dios la cantidad, sino el espíritu con que se le dé. Era con un espíritu abnegado que dio Dios, que dio la ofrenda a Dios. Asimismo, ahora Dios espera que las personas que valoran su salvación también muestren abnegación al dar su ofrenda, que es más valioso para Dios, repito, más que la cantidad, mucho más que la cantidad, es el espíritu de abnegación con el que se lo dé. Versículos 5 al 9. Al mismo tiempo que Jesús hacía este comentario, algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y de ofrendas votivas. Producto de las ofrendas que habían dado los judíos para adornar su templo. Jesús les dijo, hizo el comentario, viendo a estas personas que hacían comentarios sobre el templo. En cuanto a estas cosas, dijo Jesús en el versículo 6, que ustedes están mirando, estas cosas del templo, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 7 ellos le preguntaron, al oír esto, que iba a ser destruido el templo, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal de que esto vaya a suceder? ¿Cuál es la señal que indicará que esto va a suceder? La destrucción del templo que Jesús acababa de predecir. Jesús les dijo, aquí vale la pena recordar, que este evangelio fue escrito un poco antes del año 70. En el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén, de tal forma que Jesús, digamos que los testigos de Jesús, las gentes que le vieron y escucharon a Jesús, que contaron, que narraron esto que Lucas va a escribir, son testigos desde otro ángulo, no de los
apóstoles. Estos testigos no son los apóstoles, más bien son personas que en una u otra forma tuvieron contacto con Jesús. Y entonces eso es lo que ellos entendieron de lo que Jesús dijo respecto a esto que predijo, ¿no? Que iba a ser destruido el templo. Así es que ellos le preguntaron, ¿cuándo será esto y qué señal de que esto vaya a suceder? ¿Cuál es la señal que indicará que esto va a suceder? 8. Jesús les dijo, cuídense para no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy y el tiempo está cerca. No les sigan. 9. Y cuando oigan de guerras y disturbios, no se atemoricen, porque esto tiene que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Esto es el fin, la destrucción del templo. Jesús mayormente, y Lucas, eso es lo que los datos que está recolectando, de los conceptos que habían respecto de los pensamientos, de los miedos, de los temores que había respecto a la destrucción del templo un poco antes que se destruya. Repito, este evangelio fue escrito un poco antes del año 70. Y por supuesto en el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén. A este evento Jesús se está refiriendo. Y entonces lo primero que dice de las señales, cuídense que va a haber personas que engañen diciendo yo soy, diciendo que Él es el Mesías. Como no aceptaron los judíos, la mayoría de judíos al Mesías prometido, y entonces cerca de la destrucción del templo vendrán muchas personas diciendo que ellos son el Cristo. Jesús dice no, y que el tiempo está cerca, que sabían qué tiempo de la aparición de Jesús, pues digo del Mesías, del falso Mesías, repito, porque ellos no aceptaron al verdadero Mesías que vino como 40 años antes de la destrucción del templo, me refiero, diciendo, bueno, el versículo 8, perdón, el 9, y cuando oigan de guerras y de disturbios, no se atemoricen, porque eso tiene que suceder primero, pero el fin del templo todavía no llega. Entonces, los versículos 10 y 11, entonces Jesús les continuó diciendo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos y plagas, y grandes señales en el cielo. Estas señales fue como Lucas escuchó de la gente que había estado cerca de Jesús, que no fueron testigos como los apóstoles, pero que en una u otra forma, repito, estaban en contacto con Jesús. Esto es lo que ellos escucharon, que cuando Jesús estaba anticipando la destrucción del templo, también dijo que habría grandes guerras, lucharían nación contra nación, guerras mundiales, ¿no? Y reino contra reino, grandes terremotos y plagas y señales en el cielo. Estos versículos 10 y 11 más bien no corresponden pues a la época en que iba a ser destruido el templo de Jerusalén, sino al futuro. Pero esto va a aclarar más adelante. El versículos 12 al 19, pero antes que todo esto, o sea, antes que se levante nación contra nación, reino contra reino, antes que haya grandes terremotos y plagas, antes que haya señales en el cielo, dice, les echarán mano a ustedes y les perseguirán, les entregarán a las sinagogas. Esto es hablando de los discípulos, de los apóstoles, les entregarán en las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. El 13 dice, esto será para que tengan la oportunidad de testificar. O sea, esta persecución es la forma como habría Dios la oportunidad para que ellos testifiquen, estos testigos directos que eran los apóstoles y los discípulos, atestiguen a la gente acerca de Jesús. Pero esto, claro, estamos hablando ya de la época, años después que Jesús ya resucitó, fue al cielo. Pero la nación judía todavía había muchísimos que no sabían del Mesías. Por esto, la persecución que se desató contra los discípulos
un poco antes de la destrucción del templo, era la oportunidad para que ellos testifiquen acerca del Jesús a quien el pueblo judío no quiso recibir. El versículo 15 dice, ustedes será la oportunidad para testificar, porque yo les daré, dice el versículo 15, palabras y sabiduría, que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. 16, aún más, serán entregados por padres, hermanos, parientes, amigos, y les matarán algunos de ustedes, y serán odiados por todos, por causa de mi nombre. Sin embargo, dice el versículo 18, ni un cabello de su cabeza perecerá sin ser notado por Dios. El 19, y con su perseverancia ganarán las almas. Y entonces cuando van a ser perseguidos, ¿no es cierto? La persecución, ya sabemos que era una de las razones que Dios permitió la persecución, era para que ellos tengan oportunidad, los testigos, los apóstoles, tengan la oportunidad de testificar ante mayor cantidad de judíos. Para esto era. Y que no se preocupen de con qué palabras iban a testificar. Iban a recibir de Dios, Jesús le estaba prometiendo, palabras y sabiduría que nadie pudiera resistir. Pero iban a ser perseguidos, entregados y finalmente matados algunos de ellos. Pero en medio de esto, dice Jesús que Dios tendría cuenta hasta de un solo cabello que les es quitado para dar el premio, realmente el premio a los que resistieron estas persecuciones. En otras palabras, Dios tiene en cuenta todo pequeño acto que indica que está respaldando la causa de Jesús. Versículos 20 al 24. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén, ahí sigue narrando los eventos que van a ocurrir antes de la destrucción de Jerusalén, que esto ocurrió en el año 70. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sepan que su desolación está cerca. 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, los que estén en el campo, ¿no? Los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en el campo, no entren en ella. 22. Porque son días de venganza contra este pueblo, para que se cumplan las cosas escritas. Porque la actitud que tuvieron los judíos cuando vino Jesús, le mataron, le crucificaron, le juzgaron y le latiguearon. Esto despertó que Dios tome venganza. Y justamente lo que ocurrió en el año 70 es una de las expresiones, de las muestras de la venganza de Dios contra el pueblo judío que le fue tan infiel, hasta que llegó a matar a su hijo. El 23 dice, esto ocurre cuando Jerusalén esté rodeado de ejércitos. Los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén en el año 70. Fue Tito, el hijo de Vespasiano, el que hizo este cerco en la ciudad. 23 dice, ay de las que estén encinta o estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira por causa de este pueblo. O sea, el pueblo judío despertó la ira de Dios, ira que se expresó en la destrucción de Jerusalén del año 70. Dice, entonces los judíos, 24, caerán a filo de espada por los ejércitos romanos y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y efectivamente, esto ocurrió. Los judíos fueron llevados cautivos y están distribuidos prácticamente en todas las naciones, a pesar de que un grupo, relativamente una fracción del pueblo judío, regresó en el año 48 a establecerse como la nación de Israel, la nación que actualmente es muy activa. Jerusalén será pisoteada desde ahí, desde que entre el general Tito
hijo de Vespasiano, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces Jerusalén iba a ser pisoteada después del año 70, ocupada por los gentiles, y esto prácticamente ha sido hasta recién. Bueno, todavía están ocupando los gentiles la mitad de la ciudad, y entonces todavía no se cumplen los tiempos de los gentiles. Estamos cerca del cumplimiento, porque ahí terminará la ocupación, el dominio gentil sobre Jerusalén. Ustedes ven que hasta la ciudad de Jerusalén recientemente fue declarada capital de Jerusalén, perdón, capital de Israel, no por los judíos, no por el gobierno israelí, por un presidente extranjero, presidente Trump. Porque todavía los gentiles, el Trump es un gentil, todavía los gentiles tienen el poder sobre la ciudad, pero cuando termine el poder de ellos sobre la ciudad, entonces ahí cambia la situación para esta ciudad. Cambiará, la situación para esta ciudad. 25 al 28. Y habrá señales en el cielo, ya cuando ocurra eso, ¿no? Cuando ocurra el fin del tiempo de los gentiles. Esto todavía está en el futuro, repito, es cuando ya el gobierno norteamericano no tenga el poder que tiene actualmente sobre Jerusalén. La muestra de ese poder es que fue el presidente Trump el que declaró a Jerusalén hace unos meses capital de Israel. Entonces, cuando en ese tiempo, este tiempo que estamos empezando a vivir, dice, habrá señales en el cielo, la luna, las estrellas. Sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del ruido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de lo que vendrá sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. 27. Entonces, en esas circunstancias, cuando se haya ya acabado el tiempo de los gentiles, habrá una conmoción pues universal, angustia de la gente, perplejas por lo que ocurría, desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que están por venir, porque las potencias de los cielos serán sacudidos. En ese tiempo, Jerusalén, cuando termine esto de los gentiles, el anticristo estará como gobernante. 27. Entonces verán en esas circunstancias, ahí cuando ya haya ocurrido esto que acabo de leer, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y gran gloria. Así es que cuando esto ocurra, empiecen y la redención, cobren ánimo, porque la redención ha llegado. Esta es la redención de los judíos del dominio completo que estaban bajo el dominio completo de los gentiles. Y por supuesto de la iniciación del reino mesiánico que Jesús llevará a cabo, siendo el rey desde la tierra, como está anunciado en Apocalipsis 20. 29 al 36. Jesús, una vez que les explicó lo que ocurría, lo que involucraba la destrucción del templo, primero lo del año 70, que luego proyectándose a que llegue hasta el fin de los gentiles, pero en un medio ambiente de angustia, de temor, de miedo, y ahí se instalará pues el reino del Mesías. 29 al 36. Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, al verlo ustedes saben que el verano está cerca. Así también dice, no pasará esta generación hasta que todo suceda. La generación a la que se refiere es primero la generación de los apóstoles, que desde que Jesús predijo la destrucción del templo, más o menos pasaron como 40 años y ocurrió la destrucción. Esto es lo que Jesús dice, no pasará esta generación sin que no se cumpla lo que acabo de decir. Dice, pero mis palabras no pasarán. Bueno, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Lo de Jesús tiene cumplimiento absoluto, estricto, de tal forma que esto que acabamos de leer tiene que cumplirse, porque esto es palabra de Dios, palabra de Jesús. El 34 dice, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con la disipación, se hagan lentos para razonar y pensar, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Esto es, estos eventos, tanto en el año 70 como ahora posteriormente pues ahora en este tiempo que va a ocurrir otra vez todos estos problemas hasta llegar a terminar con el dominio de los gentiles sobre Jerusalén, el que sean los gentiles los que gobiernen la ciudad. 35 dice, vendrán, no, porque vendrás súbitamente como un lazo. Esto de Jesús, el anticristo, Jesús, y por supuesto el reinado del Mesías. Es en este orden, el anticristo, luego Jesús como el rey Mesías para iniciar su reino. Esto va a venir como un lazo, sobre todo lo del anticristo. Se llama anticristo porque es el reemplazo de Jesús. En realidad, así como ocurrió en el pasado, en el año, cuando vino Jesús a la tierra, la mayoría de judíos no la recibió, pero sin embargo estuvieron dispuestos a recibir a los falsos cristos. Así también va a ser ahora. El anticristo va a aparecer y va a ser recibido por la mayoría de habitantes de la tierra, dice la Biblia, en otro pasaje, porque no recibieron la palabra de la salvación que ofrece Dios en Jesús. Esta va a ser la consecuencia. Van a recibir al anticristo, al falso Cristo, pero él los va a engañar y en vez de traerles la paz y la salvación, les va a traer la violencia, la destrucción y un engaño espantoso. Dice que va a venir ese lazo, repito, del engaño del anticristo, por las razones que acabo de mencionar, sobre todo los habitantes que habitan en la tierra. 36. Más velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todo esto que está por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, Jesús estaba viviendo los últimos días cuando hizo estas predicciones. Prácticamente le faltaba 2 días para morir. Y entonces Jesús, y lo que hacía esos días era, iba al templo y ahí enseñaba de la mañana hasta que oscurecía, enseñaba el Evangelio de la salvación. Y el pueblo, dice el versículo 38, todo el pueblo se iba temprano a escuchar a Jesús. Estaban en la semana de la Pascua, entonces mucho judío había venido de acuerdo a los mandamientos de la ley, que debían reunirse cada año en Jerusalén, los judíos de todo el mundo. Entonces había muchísimos judíos y Jesús aprovechaba para enseñar el Evangelio de la salvación, de tal forma que muchos lo escucharon, pero repito, la gran mayoría no lo aceptó. Así es que les agradecemos por habernos acompañado y esperamos que esta semana Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Buenas noches.